Y ya están funcionando las chicas junior. Pistoletazo de salida, 8 segundos de carrera. Y espectacular como siempre la salida. Una clara favorita, la madrileña Lucía Rodríguez. ¡Vamos, Laura! Venga, Nela, va, Ya iba un poco atrasada, pero ya ha pasado, No, por dentro. Iba ahí en el grupillo un poco ahí. Con la principal favorita, la madrileña Lucía Rodríguez. En estos momentos está tirando cabeza de carrera, intentando aumentar el ritmo y romper el grupo. Sí, efectivamente, ahí parece ahora ya que decide poco a poco a la acción Lucía Rodríguez, estirando el ritmo, junto que son las a priori las tres grandes favoritas para el podium y que empiezan a avivar el ritmo, a coger un poquito de distancia, en este caso sobre el 464 que es Erika Torner, la aragonesa. Ana Patricia Campos, que mantiene ahí el tipo ya perdiendo unos cuantos metros, y ahora sí que parece que los tres grandes nombres a priori para el podium cogen una ventaja. Erika Torner, que intenta en ese camino de vuelta que no sea demasiada la desventaja. Vamos a estar atentos al nuevo paso por meta. De momento las tres en paralelo, no hay ninguna que asuma el mando. Vigilante Lucía, igualmente Gallardo y García, las atletas de Castilla y León que acaban de hacer. Les va a quedar ese paso del puente, ahora un pequeño giro, al último paso por aquí por la línea de salida y meta. Tenemos a los juniors entre tanto calentando porque en 15 minutos será su salida. Momento decisivo, tres atletas a punto de iniciar la última. Y en ese momento decisivo vuelve a aparecer la lluvia, vuelve a aparecer el viento, vuelve a aparecer el temporal asturiano. Vamos a ver cómo castiga a los corredores. Siguen siendo Lucía, las otras tres corredoras. Y un poquito detrás de ellas Ana Junquera, la asturiana, que trata de no perder coma de carrera. Bueno, evidentemente Castilla y León dominando por comunidades autónomas porque lleva en el grupo de cabeza 2 unidades y justo entre las 6 primeras a otras 2. 4 atletas entre las 6 primeras, eso es sentenciar. Ahí está, ahora vean ustedes. Y vamos a ver la gente ahí con los paraguas, ese aplauso de último esfuerzo para las tres mujeres que van cabeza de carrera, tirando Lucía Rodríguez. Las otras tres que vienen a continuación y la primera atleta asturiana, ahí está Junquera, que pasa a continuación en séptima. Pues atentos porque está a punto de encontrar el momento de llegada. Y primero vamos a recibir con un fuerte aplauso a la primera vencedora de la mañana. Pues está ya a punto de que aparezca virtualmente. Fuerte aplauso, señores. Aquí nació 39 años del campeonato de España de bronce, Lucía. En este campeonato de España de campo otra vez categoría junior femenino. Enhorabuena, José Luis, a recoger para todo el público asistente. Nos hemos dejado que cojan un poquito de aire. campeona de España junior, enhorabuena. Ha decidido vender carísima su derrota hasta el momento final, Bueno, la verdad es que ya me gusta hacer un poco como junior y lo han puesto difícil, pero bueno, estoy muy contenta. ¡Fuerte ahora, fuerte! Con un poco de
Cambia a tope, plena. Cambia que puedes, esta meta. Va. Pues enhorabuena. Vamos a ver qué nos cuentan tus rivales castellano-leonesas. Imagino que estás muy contentas, ¿no? Tú con la plata y tú con el bronce. Muy contenta. Carla y yo hemos un poco activo y bueno, no, me he visto muy fuerte y cuando Lucía ha cambiado, pero sabía que que fuera que fuera. Bueno, enhorabuena, que además ha habido una también por comunidades autónomas, gran trabajo de Ruiz, de Pérez, de Viciosa, y ha ocurrido que venían de atrás, las tres rivales persiguen a alguien, Así que nada, ya empezar y al final y ya empezar lo que quiera, pero yo ya me quedé hasta el último segundo. Contenta, me imagino, ¿no? Con la medalla. Sí, muy contenta. Además ha sido un cross muy emocionante, ha sido un cross 2, me ha parecido muy interesante. Muy bien, pues enhorabuena Lucía, enhorabuena León y la carrera junior. Y vamos.